para hacer un breve recuento de lo que estábamos hablando hace 8 días. Mencionamos que venimos hablando hace un tiempo, si no lo han notado, acerca de la persona de Cristo. Si no lo han notado, hay que estar un poquito más conectado. Estamos hablando acerca de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Salvador, pero no es ese nombre de Cristo no es solamente un nombre, es un título y representa unas funciones y representa unos oficios. Y habíamos hablado semanas atrás acerca de los oficios de Cristo como Rey. Y la semana pasada comenzamos a hablar del oficio de Cristo como profeta y las implicaciones que tenía que Cristo fuera el profeta, el cumplimiento de todas las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, a este libro que tenemos acá, este es muy grande, hay otros más chiquitos, pero cuando nos acercamos a este libro, debemos acercarnos mirando a Cristo, que si lo miramos con otros ojos y con otra perspectiva va a ser un poco confuso. Pero cuando miramos a Cristo revelado en las páginas de este libro, que no es uno solo, sino que son 66 además, cuando nos acercamos aquí, podemos tener un panorama y una comprensión mucho más grande de quién es Él. Y como hablaba con un hermano la semana pasada, la figura de Cristo no se convierte solamente en una idea así, sino que cada vez va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo y se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande, y nosotros vamos menguando y menguando y menguando y nos vamos arrodillando y arrodillando y arrodillando más delante de Él. Así que quiero recordar lo que Dios le dijo a Moisés una vez en Deuteronomio 18, del 18 al 19: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Recordemos que Moisés es reconocido como el primer profeta de la antigüedad y el más importante de todos. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y aquí habíamos hablado que se refería de una manera directa acerca del sucesor de Moisés, que era Josué. Pero ese Josué también es un tipo y sombra de Jesús, porque además el nombre Josué y Jesús son el mismo nombre. Eso es interesante, ¿no? Porque significan lo mismo. Jehová salva a su pueblo, y Jehová salvó a su pueblo a través de la persona de Jesús. Y entonces este profeta último en el cumplimiento postrero de esta profecía es Jesús mismo. Y vimos cómo Pedro también le reconoció a él como este profeta delante del pueblo entero cuando sanó al paralítico. Y él dijo: este profeta, Cristo, al que ustedes crucificaron, fue el que sanó a este hombre. Y comienza a dar un testimonio muy claro, y comenzamos a ver cómo Jesús mismo dio testimonio de sí cuando leyó delante de todos el rollo del profeta Isaías, diciendo que el Espíritu del Señor estaba sobre él, por cuanto lo había ungido. Eso está en Lucas 4, que lo había ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y eso lo leyó Jesús delante de todos, no solamente delante del pueblo, sino delante de los líderes religiosos, que entendían muy bien qué era lo que él estaba diciendo, y que esa sentencia que él estaba poniendo sobre sí mismo era una cosa muy importante. Porque cualquiera que dijera de sí mismo es que yo soy el profeta de Dios, estaba dando unas declaraciones muy serias. Y además porque Isaías sabía, y los doctores de la ley de esa época sabían, que el que debía cumplir estas promesas, esta profecía, tenía que ser el Mesías mismo. Entonces el hecho de que él lo dijera, estaba diciendo delante de todos: yo soy el Mesías. Eso era una cosa bien seria. Comenzamos a hablar luego de cuáles eran las funciones de ese profeta. Hablamos de que ese profeta debía venir a predicar, y hablamos de cómo Jesús predicaba y qué era lo que predicaba que el reino de Dios había venido, y que esa predicación llamaba a los hombres al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es volver del mal camino, es enderezar las sendas, como le habían dicho, como decía también Juan el Bautista, ¿no? Y hablamos de que también una de las funciones de este Mesías era ser maestro, porque era quien enseñaba a su pueblo, y que el maestro era solamente él,
que a quien debíamos nosotros considerar como maestro último de la palabra era a Cristo, y que cualquiera que quisiera venir a decir de sí mismo es que yo soy el maestro, tenía que entender realmente cuál era su lugar en la iglesia. ¿Por qué? Porque resulta que Jesús mismo dijo, y esto sí lo quiero leer ya para continuar, dijo acerca de nosotros, regálenme un segundo por favor, lo encuentro por acá. Mateo 23 versículo 8 dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí. Recordemos que la palabra rabí es una palabra hebrea para maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Luego vimos que él mismo enseñaba el camino, pero no solamente hablaba acerca de una forma de andar, sino que él mismo se señalaba a sí mismo como el camino, como la verdad y como la vida. Así que él no solamente enseñaba el camino, él era el camino. No solamente enseñaba la verdad, él era la verdad. Y no solamente hablaba de la vida, sino que él mismo es la vida y el que imparte vida. Amén. Hoy quisiera que habláramos acerca de la tercera función, tercera, cuarta y quinta función de él como profeta. Y esta es la función de discipular. Y eso tiene mucho que ver con nosotros hoy en día. Recibimos como iglesia una comisión. ¿Usted recuerda cuál es la gran comisión? Ahorita al final la vamos a ver, pero es importante que la tenga en su cabeza. Porque una de las funciones por las cuales Jesús vino y comenzó su ministerio fue para discipular a otros. Y podemos pensar que el discipular es lo mismo que enseñar. O no sé si usted de alguna manera lo ha pensado. Que aquel que es un discípulo de otro es alguien que aprende cosas de otra persona. Y en la academia se ve mucho, ¿no? Entonces uno tiene un maestro. Hablo desde lo que yo estudié. Yo estudié música en la Universidad de Antioquia, aquí en lo que antes era el Conservatorio de Música. Ya no es conservatorio, ya es otra cosa. Pero nosotros, cuando escogemos un énfasis, hay un maestro que nos guía durante toda la carrera. Bueno, se supone, a veces cambia uno porque el maestro lo echa a uno y dice no sirve, váyase para donde otro. Suele pasar. Y ese maestro te forma. Pero hay una cosa que ocurre que es muy interesante, y es que uno nota en el área mía, que era el área del canto lírico, que los estudiantes de ciertos maestros, cada uno tenía una cuestión muy característica. Empezaban como a parecerse a su maestro, empezaban a hablar como su maestro, empezaban a actuar como el maestro, a tener actitudes iguales que su maestro. Y entonces había una cosa muy particular, que yo sé que eso solamente pasa en ese lugar, en el resto del mundo no ocurre, y es que la gente empieza a pensar de sí como que, yo estoy con este maestro, entonces soy mejor. Yo soy el más teso porque este maestro es más teso que todos los demás. Y el otro dice lo mismo, no, el mío es más teso que el suyo. Y entonces cada uno empieza a adoptar un ego y una actitud como displicente con el otro. Pero es impresionante ver cómo la influencia de una persona que tiene autoridad tiende a moldear también el comportamiento y la perspectiva de la vida de una persona. Resulta que eso es discipular. Lo que yo viví en la universidad de alguna manera es una forma de discipulado, porque uno comienza a adoptar como un ADN, como una característica, y es una cosa que va mucho más allá que solamente lo que aprendí académicamente. Resulta que el discipulado no tiene tanto que ver con lo que se enseña, sino con la vida, con un asunto más vivencial. ¿Por qué? Porque el discipulado tiene menos que ver con lo teórico y tiene que ver más con lo práctico
y con lo vivencial, como ya lo dije. Aunque las dos cosas siempre van de la mano. Un discípulo siempre va a aprender cosas teóricas de su maestro, pero más allá que eso, aprende cómo vive su maestro. Y esto es algo que es interesante. Cuando vamos a Marcos capítulo 1, verso 16 al 17, encontramos cuál fue el llamado de Jesús para sus discípulos. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Esto lo hemos leído un montón de veces, ¿cierto? Y es muy interesante porque Jesús no les dijo: bueno, vengan en pos de mí que les voy a cambiar la profesión, aunque eso sí pasó. O Él no les dijo: vengan en pos de mí que les voy a enseñar la Torá. Vengan en pos de mí que yo les voy a enseñar a leer la Biblia como es. Les voy a dar el EP. Bueno, y el EP es importante, hay que dar el EP. Pero no se refería a que se sentaran con Él a aprender cosas. Y es interesante porque Él no les dice: vengan y siéntense a estudiar conmigo, sino vengan en pos de mí. ¿Qué significa ir en pos de algo? Cuando voy en pos de alguien es que Él va caminando y yo voy detrás. ¿Ustedes han visto los pollitos con la gallina? Cuando la gallina va, ¿por dónde van los pollitos? Y los paticos y todo, ¿sí o no? Eso es ir en pos de, ir detrás de. Y de hecho, cuando en la antigüedad los maestros le decían a sus discípulos que le siguieran, no significaba solamente el hecho de que es que yo voy para allá, entonces yo me voy con él. Es que él va para allá, entonces yo me voy detrás, como el perrito. No significaba solamente eso, sino significaba comer con él, significaba dormir a su lado, significaba pasar tiempo con él, conocerle en la intimidad, conocerle de cerca, no conocerlo solamente en una clase, sino vivir con él. Entonces, el discipulado del que habla aquí no es un discipulado teórico. Y de esa manera, nosotros necesitamos preguntarnos a nosotros mismos: bueno, Él vino a ser discípulos y de hecho se supone que todos nosotros aquí somos discípulos de Jesús. Bueno, quienes hemos determinado creer en Jesús, hemos sido hechos discípulos de Jesús, pero nos cabe una pregunta: ¿somos hoy ese tipo de seguidores de Jesús? ¿Somos hoy ese tipo de seguidores de Cristo que quieren comer con Él, que quieren pasar tiempo con Él, que quieren conocerle a Él, no solamente en lo teórico, sino en lo práctico, en la vida, en el día a día, en el quehacer? ¿Cómo piensa Jesús? ¿Cómo ama Jesús? ¿Cómo mira Jesús? ¿Cómo trata Jesús a los demás? ¿Cómo se acerca Jesús al necesitado? ¿Cómo trata Jesús la injusticia? ¿Qué hace Jesús acerca de esto o aquello? Porque ahorita hablábamos acerca de algo con el grupo de alabanza, y es que el evangelio teórico, el evangelio de solamente saber cosas no sirve. El evangelio tiene que ser práctico y vivencial. Y este profeta no era un profeta que solamente dijera cosas. Él era ejemplo en su manera de vivir, y por eso también era tan contradictorio, ¿no? Era tan contradictorio porque él no solamente esperaba que la gente supiera, sino que la gente viviera e hiciera. Marcos 3 del 13 al 15 dice: después vino al monte y llamó así a los que él quiso. O sea, él llamó para que le siguieran a las personas que él quiso que le siguieran, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¡Wow! Eso es interesante, porque resulta que, vuelvo y digo, los llamó para un propósito, para una cuestión, para que hicieran cosas. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios y decimos: bueno, Señor, yo quiero conocerte y quiero saber de ti, quiero aprender la palabra. Bien, chuleado, el primer paso. Pero lo que quiere Jesús de ti y de mí no es solamente que nosotros sepamos esto, sino que eso lo llevemos no solamente a la práctica en nuestra vida, sino que también vayamos afuera, que vayamos a otros además. Entonces aquí me habla de 3 características de un discípulo además. ¿Para qué los llamó Jesús? Número 1, para estar con Él. Y ese estar con Él nos habla de nuestra intimidad con Dios. Entonces nuestro Mesías no vino solamente a que supiéramos que Él existía,
vino a estar cerca de nosotros y que nosotros pudiéramos estar cerca de Él. Número 2, los envió a predicar. Y ese predicar no me habla solamente de informar a la gente, sino también de que Él los capacitó para hacer lo que Él hacía. Así que nuestro deseo como iglesia, y que es algo que ya hemos hablado muchas veces, es que cada uno de nosotros pueda entender su posición en Él, que somos sacerdotes, ¿sí o no? No tenemos solamente una posición de reyes, de sentirnos muy bien, hoy sí, qué lindo yo, no, sino que también tenemos una labor sacerdotal. El Señor no quiere que tú vengas solamente aquí a esta casa a aprender cosas, sino que tú aprendas para que tú también te capacites y puedas ir a otros. Hay algunos que ya lo están haciendo en esta casa. Gloria a Dios, excelente. Pero la idea es que seamos todos estemos capacitados para ir y predicar. Y número 3, sanar enfermedades y echar fuera demonios. Estas cosas las vieron y las vivieron los discípulos de Jesús de primera mano, ya que Él no solo enseñó de manera teórica, sino de manera práctica y vivencial. Amén. Ahora, otra de las funciones de Jesús como profeta es que Él podía predecir eventos futuros, y esto es algo que es súper importante, porque en la antigüedad una de las cosas por las que se conocía que un hombre era un profeta de Dios era porque tenía la habilidad de decir lo que iba a acontecer, pero no como lo hacen los adivinos, que te leen la mano y te dicen, bueno, usted va a ganar plata, usted se va a accidentar, se le va a caer una muela, ese tipo de cosas. No, porque no nos digamos mentiras, los adivinos hacen ese tipo de cosas y además engañosas. No era como hoy en día que la gente va y lee en el horóscopo a ver qué me va a deparar para mí esta semana y no sé qué, será una semana de mucho triunfo, vas a no sé qué. Eso no trata de eso. Creo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que hacer una diferencia muy grande entre aquello que es la revelación de Dios a través de sus santos profetas en la Escritura, aquello que es lo que nosotros queremos en nuestra carne escuchar, porque por ahí andan muchos que se llaman profetas que actúan más como adivinos. Cuidado con andar escuchando adivinos que se visten de profetas. Y les voy a decir por qué. Deuteronomio 18, 20, 22. Esto es algo que Dios le dijo al pueblo de Israel, pero que aplica hoy en día. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, está hablando Dios, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceré las palabras que Jehová no ha hablado? ¿Cómo me voy a dar cuenta que Dios no está hablando a través de esta persona? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. Es temor de él. No tengas temor de él. Me gusta ese silencio porque quiere decir que estamos entendiendo. Por lo tanto, Jesús tenía que cumplir con esta característica además. Él tenía que ser un profeta que pudiera decir cosas que iban a acontecer y que ocurrieran. Y tenemos varios ejemplos. Número 1, él pudo predecir su propia muerte. Esto lo encontramos en varias partes, pero particularmente en Mateo capítulo 16, ese no lo tengo acá, entonces lo voy a buscar. Mateo 16, versículo 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Lo dijo todito. Me va a matar este, y va a pasar esto. ¿Se cumplió o no se cumplió?
Se cumplió totalmente. Muy bien. También pudo predecir la persecución de la iglesia. Eso está en Lucas, capítulo 12. Versículo 11. Dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Versículo 12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Les estaba diciendo, muchachos, a ustedes los van a perseguir, los van a traer, los van a venir a, no solamente a preguntarles cositas, no, los van a venir a sacudir, por decirlo de una manera bonita. Pero sabemos que la persecución de la iglesia es y ha sido terrible. Jesús lo sabía, Jesús lo dijo. ¿Se cumplió? Se cumplió. La venida del Espíritu Santo la predijo en Juan capítulo 17, capítulo 16, versículo 7 al 11. Dice: pero yo os digo la verdad, que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Se cumplió que el Espíritu Santo vino? ¿Sí o no? Amén. La destrucción del templo de Jerusalén. Eso ocurrió además en el año 70 y está registrado históricamente. En el año 70 después de Cristo, creo que fue por el emperador Diocleciano. Esto está en Lucas 19, 43 al 44. Lo leo brevemente. No existe 43 al 44. Estoy en Juan, qué pena. También me pasa, qué pena. 19, 43. Muy bien, dice: porque vendrán días sobre ti, hablando de Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y eso ocurrió muy claramente. Otra, las señales de los últimos días. Esto está en Mateo 24, no lo vamos a leer porque es el capítulo completo. Y la permanencia y triunfo de la iglesia, que encontramos en Mateo 16, 18, dice: y yo también te digo, hablándole a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estudiando un poco sobre la historia de la iglesia, nos damos cuenta que la iglesia del Señor ha padecido persecuciones durante siglos y siglos y siglos. Durante estos 2000 años de historia de la iglesia, son 2000 años en los que la iglesia ha tenido que padecer y en la que muchos han pensado: no, ya la iglesia no va a ser necesaria, la iglesia va a morir, la iglesia va a desaparecer. La iglesia permanece y las puertas del Hades no han podido prevalecer contra ella. Amén. La quinta y última característica de Jesús como profeta era el hacer milagros. Y generalmente en la antigüedad una señal de los profetas era que su ministerio estaba caracterizado principalmente por milagros. Ahorita mi esposa mencionó uno de los milagros más reconocidos en el Antiguo Testamento, que fue a través del profeta Elías. Pero así como Elías, recordamos qué fue lo que hizo, por ejemplo, Moisés. Las 10 plagas, ¿sí o no? El agua convertida en sangre, el mar rojo abierto, la peña que brota agua, el maná, las perdices, etcétera, etcétera, etcétera. Las serpientes, bueno, es un milagro maluco, pero bueno. Pero bueno, también fue. Luego encontramos a Eliseo sanando a Naamán de la lepra, resucitando al hijo de la sunamita, Isaías devolviéndole la salud a Ezequías, Daniel
quien Dios le libró del foso de los leones, quien tuvo muchas visiones, que pudo interpretar sueños imposibles de interpretar, y así. Vemos muchos ejemplos en la antigüedad. Sin embargo, al llegar a la persona de Jesús, Él no solamente obra milagros como los anteriores, sino que Él mismo es la fuente de los milagros. Siendo Dios mismo, toda su vida estuvo caracterizada por lo sobrenatural, desde el momento del anuncio de su nacimiento, las múltiples sanidades que hizo, los endemoniados siendo liberados, caminando sobre el agua, multiplicando el alimento, convirtiendo el agua en vino, transformándose frente a sus discípulos, etc. Podemos ver que en la historia de Jesús hay una constante representación de milagros. Ahora, hay una cosa que es muy importante con el asunto de los milagros y es recordar algo. Cristo tenía que, por así decirlo, autenticar que Él era Dios a través de estos milagros, pero había una labor detrás de esto sobrenatural, y era el destruir las obras del maligno. Dice Primera de Juan 3:8, porque el que practica el pecado es del diablo, porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender como iglesia es que nosotros tenemos un enemigo que ya ha sido derrotado. Esta semana había alguien que me decía, no, es que a mí hay unas cosas que me dan miedo. Es que me dijeron que en tal casa hay un espanto. No, yo allá no me meto, mejor dicho, me van a jalar las patas. De verdad, y no estoy hablando de niños, estoy hablando de gente grande. Y no quiero decir con esto, no quiero como ridiculizar las cosas, porque sé que hay cosas sobrenaturales que ocurren y eso es inevitable. Pero mis hermanos, recordemos, ¿en quién estamos nosotros? ¿En quién? Ah, muy bien. Entonces voy a leer lo que dice acá. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, si en algún momento usted hay alguna cosa que está por ahí perturbándolo, molestándolo, que usted dice, no, es que estoy teniendo estos sueños tan horribles, no, es que mejor dicho, en la casa están pasando cosas raras, porque suele pasar. Esas cosas pasan. Y Satanás hace eso, no porque él tenga un poder superior al que está en usted, sino porque él quiere que usted dude del poder de Dios en usted. No sé, amor, si me permites contar algo de tu vida. Cuando mi esposa estaba, estos días de hecho estábamos hablando acerca de eso, cuando ella estaba viniendo al Señor, ella tuvo que enfrentar una guerra espiritual muy fuerte. Y yo sé que algunos de ustedes también o la han pasado o la están pasando hoy aquí. Y ella me decía, había cosas muy impresionantes que me ocurrían, porque yo escuchaba que me maullaban en el oído, escuchaba que me decían cosas, y ella misma decía, es que yo sentía que me estaba volviendo loca. Pero eran cosas que no ocurrían en su vida, sino hasta el momento en el que ella comenzó a caminar con Cristo. Y cuando empezó a tener comprensión de la palabra y cuando comenzó a tener una comprensión clara de quién es Dios, de quién es Jesús, comenzaron a ocurrir cosas fuertes en ella. Yo también, yo les confieso, cuando estuve apartado del Señor y ya quise regresar, hubo momentos de mucha pesadez espiritual en mi vida, en la que venían sueños o venían imágenes, cosas horribles con las que yo no sé si usted ha estado familiarizado o alguna vez le ha ocurrido. Es horrible, pero es parte de las cosas que Satanás quiere hacer para que nosotros nos amedrentemos y pensemos que el poder que está en nosotros es menor, que Él es más poderoso, que qué miedo, que vea usted, desde que va a esa iglesia, mejor dicho, le empezó a pasar de todo, no vuelva. No, es que eso es muy horrible, yo dejo eso quietico. Ni se le ocurra, mi hermano, dejar eso quietico. Porque el Hijo de Dios ha venido, apareció para deshacer las obras del diablo. El poder de Dios es un poder vigente, es un poder que no está oculto.
Nosotros no somos como aquellos que dicen, no, es que los milagros ocurrieron ya hace 2000 años y ya dejaron de ocurrir. Nosotros creemos que Dios sigue haciendo milagros. Creemos que Satanás sigue oprimiendo la vida de la gente. Lo que no creemos es que haya una cuestión que nosotros podamos como controlar o manipular a la gente para que crea que ocurren milagros. Aquí no manipulamos a nadie, pero hemos visto cómo Cristo sigue sanando. Hemos visto cómo Cristo sigue liberando. Hemos visto cómo las vidas sí son transformadas, porque hay un poder que no es nuestro, que es de Él y que es para su gloria. Así que si usted está hoy luchando con cualquier cosa que usted piense que es superior a usted, llámese una opresión demoníaca, llámese enfermedad, llámese lo que sea, no tenga temor. Si usted está en Cristo, usted es más que vencedor y usted es una nueva criatura. Satanás no tiene dominio ni tiene poder sobre su vida. No tiene el más mínimo poder sobre usted. Si usted por algún momento piensa que no es que el diablo está, no, el diablo no está haciendo nada. No puede, no tiene autoridad sobre usted. Así que es momento de levantarnos como iglesia y declarar esta verdad, que Cristo ha venido para triunfar. Lucas 10 del 18 al 20, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, y le está hablando a sus discípulos, por lo tanto nos está hablando a nosotros. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Un aplauso al Señor. Amén. Mi hermano, usted tiene potestad sobre toda fuerza del enemigo. Si usted está en Cristo, si nosotros estamos en Él, tenemos libertad y tenemos autoridad. Así que no le crea a Satanás sus mentiras, sus maquinaciones en su mente y en su corazón, haciéndole pensar: es que para usted ya no hay remedio, es que usted ya se quedó así, ay, que usted se va a arrepentir, usted no puede, que usted va a cambiar. Ay, eso pasa a gente que es más buena que usted no. Yo les digo, cuando yo llegué a esta casa, porque sabía que yo estaba re mal, en las chanclas, mejor dicho, en los rines, lo que venía a mi mente era: yo aquí no puedo venir. Esta gente como es de buena, yo más bien los voy es como a corromper. Yo aquí no voy a venir. Qué inocencia, ¿no? Como si yo tuviera ese poder. Como si nosotros tuviéramos un poder más grande que el poder de nuestro Dios. Así que si usted de alguna manera ha pensado en algo así o parecido, no es que su hijo no, es que su familia ya no tiene remedio. ¿Usted para qué ora? No ore más, ya. ¿Para qué? Eso no sirve para nada. ¿Sí o no? Solo lo hemos escuchado por ahí. Pues no. Y usted se levanta en el nombre de Jesús y le dice: te callas en el nombre de Jesús, Satanás, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así que yo confieso, y no por tonterías que nadie me diga, sino porque yo sé en la palabra el Dios en el que he creído. Yo sé el Dios en el que he creído. Así que hasta el final. Y como decía Job, aunque Él me matare, en Él espero y en Él esperamos. Amén. Mateo 28 del 18 al 19. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa potestad que Él tiene es la misma potestad que Él nos ha dado a nosotros como su iglesia, porque somos su cuerpo, somos su representación en este mundo. Por eso, por tanto, id. No es, por tanto, quédese aquí. No, por tanto, id y haced gente que aprenda mucha Biblia. Es muy importante conocer la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero eso no es lo que dice. Id y haced ¿qué? O sea, gente que conviva contigo, gente que aprenda el ADN de Jesús, gente que aprenda a vivir como Cristo, porque estamos llamados a impartir la vida de Cristo, no la vida nuestra, es la vida de Cristo.
a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que este Cristo que hace milagros es el mismo Cristo que vive en nosotros hoy. Es el mismo Cristo que vive en ti, mi hermano, hoy. Es el mismo Cristo que está vigente y que nos ha llamado a nosotros como su iglesia a representarle y a decir, ese Cristo está vivo. Así que para terminar, haciendo un compendio de lo que hablamos la semana pasada y de lo que hablamos esta semana, número 1, debemos reconocer a Jesús como la última fuente de revelación de la palabra de Dios. Cualquier otra idea o pensamiento que contradiga la revelación de Dios a través de Cristo debe ser desechada como anatema. ¿Usted sabe qué es un anatema? ¿Qué es un anatema? Maldito. Cosa tan horrible. Que sea maldito. ¿Cómo así? Pero es que la Biblia dice esas cosas tan horribles. Sí, se los voy a leer. La Biblia dice muchas cosas muy impresionantes. Ay, amor, ¿me prestas tu celular? Es que La palabra de Dios dice, lo que pasa es que no lo quiero leer, de manera, no lo quiero decir, sino que lo quiero leer de manera textual. Que cualquiera que nos revele otro evangelio, sea ángel, o sea una persona, o sea lo que sea un anatema. Dice, Gálatas 1. Gálatas 1. Lo leo desde el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. No hay otro evangelio, mi hermano. Cualquiera que le diga a usted, no, pero es que yo también puedo creer otra. Yo tengo una verdad. No, no existe otra verdad. Solo hay un evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, cualquiera de nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Porque el nombre de Cristo no puede ser cambiado. No podemos cambiar la gloria de Dios por otra cosa, por nuestras propias ideas. No, no podemos. Este profeta, este Dios, este nuestro Señor es la verdad. Camino, verdad y vida. Y cualquier otra cosa, cualquier otra secta, cualquier otra idea, cualquier otra filosofía que contradiga a Cristo, nosotros entendemos que no solo no es la verdad, sino que acarrea una maldición. Segundo, como nuestro maestro tiene la autoridad última para dictarnos el camino, ya que Él mismo es el camino que debemos seguir. Y por último, su mensaje sigue siendo el mismo: el reino de Dios se ha acercado. Es nuestra necesidad arrepentirnos de nuestro pecado y creer en Él como el único camino de salvación y vida. Amén. Amén. Con eso desaparece el espanto. Mentiras, con eso terminamos. Con eso terminamos, mis hermanos. Quisiera invitarlos a que nos... No se me asuste, mi hermana, no se me asuste. Pongámonos de pies, por favor, y vamos a orar en esta mañana. Yo no sé qué tan fácil sea para nosotros reconocer la autoridad de Cristo como el que nos dicta el camino. De eso lo oramos un poco la semana pasada, pero vale la pena volverlo a decir. Hoy hablamos de otras cosas. No sé cuánto nos cuesta a nosotros creer en la sobrenaturalidad del Evangelio. Tal vez venimos de una corriente de pensamiento un poco más material. No quiero decir racional, porque la fe no es irracional, pero tal vez hemos
recibido un evangelio un poco más material, en lo que pensamos que lo sobrenatural ya no existe, que Dios ya no sana, que los demonios ya no son una idea para esta época, pues yo le digo, hermano, nosotros hemos visto el poder de Dios y hemos visto la sobrenaturalidad del evangelio. Así que creemos en un Dios que todavía sana, que todavía libera, que todavía opera en milagros, no como a nosotros se nos antoja, sino según su voluntad y como Él quiere, según la potencia que hay en Cristo, que le levantó de los muertos, ese Espíritu Santo. Así que yo quiero invitarle en esta mañana a que oremos y examinemos nuestro corazón a la luz de esto que hemos podido hablar. Y podamos pensar también qué clase de discípulos de Jesús estamos siendo. Él es el profeta que ha demarcado un camino, pero tal vez yo he pensado que he sido su discípulo, que le sigo, pero tal vez no como debiera. Aún no quiero seguir sus pisadas. Tal vez aún no quiero amar a mi enemigo. Tal vez aún no quiero rendir algunas áreas en mi vida que sé que Él me ha pedido como mi maestro, como mi Señor. Tal vez todavía digo, no, mi vida todavía es muy buena como para yo pensar que necesito de Él. Pues no, mi hermano. Él es el dueño de la vida, Él es la vida misma. Hoy estamos aquí, no por nosotros, ni porque se nos antoja aquí venir a decir cualquier cosa que nos sale de los cabellos. Venimos a conocerle como nuestro maestro, como el que determina el camino que debemos seguir.